Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco. Muy buenos y Pedro días, Tello. muy buenas Un espacio tardes, de reflexión muy buenas crítica noches. donde se propone. Les se saluda analiza Victoria y se Carrasco en dialoga esta emisión sobre especial las de Radio principales Sofando, problemáticas de nuestro en donde pues estamos celebrando el 10º aniversario de la estación de Radio Sofando como un canal a través de internet que transmite filosofía en radio para el filósofo que todos llevamos dentro. Y pues son 10 años que empezó este 6 de diciembre, pero de 2014, ya hace una década, empezamos a realizar transmisiones hacia todo el mundo a través de internet por radiosofando.com. Y bueno, pues aquí lo que pues vamos a hablar en este espacio es cómo surgió Radio Sofando y cuáles son pues la trayectoria que ha tenido como estación. Para quienes nos conocen ya saben que comenzamos como un programa de radio que transmitíamos 1 hora, después subimos a 2 horas y después a 3 horas. Y cuando teníamos tantas cosas y que tantas cosas que difundir, pues decidimos hacer una estación de radio. Radio Sofando como programa nació un 30 de abril de 2011 y es en 2014, un 6 de diciembre, cuando pues lanzamos la primera emisión de Radio Sofando. Aquí pues paradójicamente como pues todo pues se tiene que hacer pruebas, pero ya una vez tiene que salir al aire, paradójicamente lo primero que se transmitió en radiosofando.com fue una canción, fue una melodía de que es de un musical que es La tiendita del horror, que era esta historia de una planta carnívora que va creciendo y creciendo, y entonces en las transmisiones pues salió esta canción pues de forma pues fortuita, porque quien nos estaba llevando, en este caso lanzando la transmisión, pues decidió poner esa canción, realmente fue lo primero que encontró en el archivo. Y bueno, pues me acompaña Pedro Tello, que pues es el artífice de la parte técnica de Radio Sofando, de esta estación que ya tiene 10 años, gracias a su labor como músico, a su labor como arquitecto, pues ha podido mantener esta estación ya 10 años y que pues ya llega a más de 100 países. Tenemos contabilizados en esos momentos 119 países. Llegamos a más de 1,000 ciudades en todo el mundo. Nos retransmiten en 47 nos retransmiten en 47 repetidoras en todo el mundo, en todos los continentes, y pues ya son 10 años, así que Pedro, no sé qué nos quieras mencionar sobre esta trayectoria de 10 años de Radio Sofando como estación de radio que transmite las 24 horas, los 365 días o 366 días del año, contenido filosófico para todo el mundo. Pues, ¿qué tal, Vicky? ¿Qué tal a todos? Y bueno, yo sí debo de confesar algo. Cuando comenzó esto, yo realmente no pensé que fuéramos a llegar a tantos países. Así, impensable, ¿no? Sí, yo pensé que pues iba a ser un experimento, que quizá iba a tener un tiempo de vida, no sé, de X tiempo, y ya, ¿no? O sea, pero
Bueno, aquí podríamos decir que nuestra expectativa era de un año porque fue el contrato que hicimos para Internet. Sí, fue lo que pagamos de derechos de streaming y de la página y todo, pero y de hecho, pues también a mí lo primero que me saltó a la mente es que vamos a hacer con 24 horas al día, Ajá. 365 días al año, ¿no? O sea, era un tema de, pues ya tenemos el espacio, ya lo estamos administrando nosotros, ya no dependemos de que pues, por ejemplo, en las otras estaciones de radio comenzamos antes en dos, eh, una del Estado y otra privada, y ahí pues teníamos ciertas restricciones porque obviamente había políticas internas, había decisiones, entonces, como dices, no siempre teníamos la oportunidad de terminar de exponer las ideas o de hacer las transmisiones que queríamos, pero ya cuando dije, bueno, es que una cosa es tener 2 o 3 horas más y otra cosa es tener 24 horas 24 horas. Ajá. y que no sea algo que además sea como, ¿cómo se llama? Pues Cansado, aburrido, aburrido. cansado, Ajá. sí. Entonces, para mí eso fue lo más, pues fue el reto, porque, vamos, yo a lo largo de todo este tiempo, pues he visto compañeros que se animan a tener una estación, que lo quieren hacer, pero el gran reto es llenarlo. Ujú. Y el gran reto también, después de llenarlo, es que sean contenidos atractivos. Y vamos, como se conoce en el argot de los medios, que tenga rating. Sí. Es y es algo que pues realmente estamos muy contentos porque ya en estos 10 años, vamos, todas las expectativas con las que nació Radio Sofando hace 10 años, hace una década, se sobrepasaron, pero por mucho, ¿no? Yo creo que ni siquiera puedo decir al 100%, al 1000%, no sé. O sea, creo que Sí, esto sería, ya es enorme, ¿no? Porque cada vez nos sorprende de que ciudades, o sea, nos escriben que nos escuchan desde otras ciudades o por ejemplo, hay ya permanente, o sea, ya las 24 horas nos están escuchando, por ejemplo, de Alemania, nos están escuchando las 24 horas desde Rusia, nos están escuchando las 24 horas desde Argentina. En Argentina son varias repetidoras que son, ya nos escuchan las 24 horas, nos escuchan en África, obviamente en Europa, por ejemplo, en Rumanía es un lugar que nos escuchan permanentemente y tenemos mucha audiencia. También, obviamente, España, Reino Unido, Italia, pero bueno, también Noruega, ¿no? Irlanda también, o sea, realmente creo que es el segundo lugar, o sea, en audiencia que, bueno, después de México y Estados Unidos, es el siguiente lugar que en estos momentos nos están escuchando en cantidad. Entonces, realmente es satisfactorio y tenemos que hablarlo porque pues para las personas que de repente escuchan por primera vez Radio Sofando y pues o que no conocen Radio Sofando y que lo van a, les va a llamar la atención después de este programa especial, pues en Radio Sofando van a encontrar transmisiones, por ejemplo, de completas de audiolibros de grandes filósofos. Hemos transmitido, creo que lo más largo que hemos transmitido es la política de Aristóteles o... Sí, la política de Aristóteles fueron 13 horas, la metafísica de Aristóteles fueron casi 11 horas. Eh, obviamente hemos transmitido audiolibros más pequeños. El que ha roto todo el rating cada vez que lo ponemos es el Príncipe de Maquiavelo. También tenemos los diálogos de Platón, llaman mucho, también el banquete, ¿no? También el banquete tiene mucha audiencia. Y tenemos, obviamente, son audiolibros que sabemos que tienen la calidad suficiente, tienen el audio en calidad bueno, para que se pueda retransmitir. Y lo que jamás pensamos es que
iban a escuchar completo, o sea, y cada vez entraban más y después nos decían, vuélvanlo a repetir, ¿no? Entonces, esto hace que en una década nos demos cuenta que la filosofía tiene cabida en el mundo, la filosofía le interesa a todo el mundo, o sea, literalmente le interesa a todo el mundo porque todos tenemos dudas, qué hacemos en esta vida, qué es el amor, qué es la vida, qué es la muerte. Entonces, y bueno, y también va a haber personas que quieran profundizar aún más, ¿no? Entonces ya en conceptos filosóficos de algún autor en especial. Y no solamente hemos pues transmitido audiolibros, sino que ponemos cápsulas con frases, con algunos fragmentos de libros de grandes filósofos, o por ejemplo, artículos que tienen que ver con la filosofía o cómo se aplica la filosofía en nuestra vida cotidiana. Pero otra parte con la que hemos crecido en estos 10 años y que fue con lo que comenzó esta estación fue con el programa de Radio Sofando, en donde hablamos de temas que acontecen al ser humano, pero desde un punto de vista filosófico. Y con eso fue con lo que empezamos a llenar, ¿no? La programación. Ahora pues tenemos no solamente pues la estación para transmitir estos programas, sino ya podcast en iVoox para que puedan descargar los programas de Radio Sofando. Pero también tenemos producción, como la están viendo en estos momentos, de programas ya originales, además de Radio Sofando. Están la Nave de los Locos, que fue el segundo programa, en donde Pedro pues habla, ¿no? O sea, bueno, si quieres hablar de tu programa. Bueno, antes de hablar de eso, me gustaría que mencionaras, hay gente que nos está mandando saludar. Nos manda a saludar Gaby Chávez. Ah, claro. Gracias, Gaby. Dice que nos escucha desde Tepeji del Río y nos dice que felicidades por ser internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Gaby, y bueno, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos y que nos estarán escuchando ya en la retransmisión o a través de nuestros diferentes sitios en Facebook y en podcast, pues el programa de Pedro Tello trata cosas sui generis. Entonces, ¿cómo se te ocurrió este programa? Bueno, el nombre del programa pues es un nombre que ilustra lo que se dice. Es la nave de los locos. Y el eslogan es un programa donde se hablan los temas que los cuerdos no se atreven a discutir. Ahí entra de todo. Entra el lado oscuro de la cultura. Todo lo que son, digamos, el lado luminoso es la filosofía, desde luego, la ciencia, todo lo que está regulado, medible, entendible, pero la realidad es mucho más grande. Creo que ninguno de nosotros puede negar que la realidad es muchísimo más grande de lo que nos han contado o de lo que nos explican. Entonces, ¿quién de repente no tiene alguna historia, alguna anécdota que no tiene explicación? O los padres de nosotros, o alguna cuestión, y que muchas veces por el miedo al escarnio o a otras cosas nos quedamos callados, sin pensar que la realidad es la que manda, no las ideas del momento, ¿no? Porque si lo que mandaran fueran las ideas, la filosofía simplemente se hubiera quedado en un cajón. No hubiera explicado la realidad, la ciencia se hubiera quedado en un cajón y no hubiera explicado la realidad. Entonces, este conocimiento, nosotros precisamente como no es ciencia, como no es filosofía, como no es muchas cosas, por eso lo envolví genéricamente en los temas que los cuerdos no se atreven a discutir, desde teorías conspirativas, leyendas. Cosas, temas de terror, ¿no? Temas de... Sí, algunas leyendas de terror, incluso. Casos de terror también, Casos, ¿no? Sí, incluso aquí algo que, pues haciendo ya desde hace más de 10 años el programa, al igual que en La Nave de los Locos, al igual que de Radio Sofando con Victoria Carrasco y Pedro Tello, comenzaron antes que Radio Sofando empezara como estación. Entonces, a lo largo de esos más de 10 años, me he venido encontrando con que hay personajes, pues, que tienen un lado oscuro, un lado que no se conoce, como Oscar Wilde, que le
llamaba la atención el espiritismo, como Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, que también tenía un lado pues bastante extraño, o incluso hablando hasta de personajes históricos como Francisco I. Madero. Él decía que platicaba con un hermano que se había muerto, ¿no? Que le dictaba las ideas de independencia y de revolución del país. O sea, vamos, un poco a lo que nos lleva esta cuestión es que también las grandes mentes se han atrevido a pensar de otra manera. Y creo que, ¿por qué está ese programa en una estación de filosofía? Porque la filosofía abre un espectro para todos. La filosofía es inclusiva, no excluye. Tan es así que dentro de la filosofía hay campos como el idealismo o el materialismo que son totalmente opuestos. El materialista no cree en nada más que en lo que ve, toca, mide, saborea, palpa. Pero hay otra parte, ¿no? Pero hay otra parte que es el idealismo que piensa en algo más allá, ideas que pueden ser sustratos de lo que existe. También nos saluda Chela Medina. Dice, bravo, Radio Sofando. Muchas gracias, Alejandro. Y pues sí, y bueno, ahora que nos saluda Chela Medina, Alejandro, esa es otra parte que comenzó con el programa de La Nave de los Locos. Era difusión de música, pues, underground, ¿no? Música no comercial, es rock progresivo, música mexicana que no se escucha en otros lugares. Y tú les das ese espacio. Sí, ¿no? Sí, de hecho muchos de ellos son amigos que han estado en el programa y que la verdad pues yo me siento eclipsado, ¿no? Por todo el talento de ellos, pero pues me agrada mucho, ¿no? Que difundir su trabajo, sí, así es. Bueno, uno de los grandes colaboradores en este programa es Arturo Romo, que por cierto hoy es su cumpleaños, ¿no? Entonces un también abrazo le deseamos feliz cumpleaños. Y bueno, hay temas, Pedro, que sobrepasan, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? A la realidad es completamente superior a la ficción. Sí, sí. El que más y tuvo mucha audiencia es este caso, no me recuerdo el nombre, que era una mujer que era psíquica, pero era vegana, o sea, no quería, o sea, era vegetariana, psíquica y quería matar a Luis Pasteur. Ah, sí, bueno, es que ese fue es un caso real, ¿eh? Ajá, o sea, se llamó La asesina psíquica vegana y es un caso de una mujer que estaba en contra de Luis Pasteur cuando andaba haciendo las investigaciones para pasteurizar la leche que, bueno, pues antes de que se pasteurizara no servía y los niños se enfermaban, la gente se enfermaba y se llegaba hasta intoxicar y morir. Pero a partir de ese proceso, pues se empezó a obtener leche ya de buena calidad, pero esta mujer era una activista animal. uh-huh. Entonces, de ese entonces, ¿no? Vamos. Y empezó a seguir a Luis Pasteur. Estuvo a punto de matarlo, pero algo pasó en el tren, que ya no llegó al lugar y ya se salvó Luis Pasteur, pero vamos, parecería todo un thriller de... Vamos, para una película, sí, el tema. Y también hay otro tema que incluso hiciste varios programas sobre leyendas de personajes icónicos sobre todo de rock, ¿no? Y sí. Entonces eran leyendas urbanas y llamó también muchísimo la atención. Y así, ¿no? Temas completamente diferentes, ¿no? Cada viernes, no se lo pierdan, todos los viernes a las 22 horas horario central de México, pueden escuchar este programa de Pedro Tello y lo pueden descargar gratuitamente en su podcast en iVoox, en www.ivoox.com. En el buscador ponen La Nave de los Locos, coma, y bueno, ahí ya entra, o como Radio Sofando, ¿no? Radio Sofando, coma La Nave de los Locos. También tenemos otros programas, igual el de Radio Sofando lo pueden descargar gratuitamente, todos los programas en iVoox, buscan Radio Sofando, iVoox, coma Radio Sofando en cualquier buscador y les va a enlazar, y hay muchísimos programas que desde 2016 están en iVoox y desde 2011 en 4shared.com, 4shared.com, ahí se puede descargar gratuitamente los primeros programas de Radio Sofando, y en iVoox pues a partir de 2016 los programas de Radio Sofando.
También tenemos la programación de... Bueno, históricamente comenzó primero Radio Sofando, Sí, ajá, después fue La Nave de los la nave de Locos los locos. y después fueron las noticias. Exactamente, a eso iba a pasar. Tenemos las noticias que para que una estación, o sea, ya dentro de la parte de los medios de comunicación, para que una estación sea realmente una estación de radio o también hablando de televisión, hay protocolos que se siguen y sobre todo en este caso en México. En México, como en otros países, una estación tanto de radio como televisión debe también dar un servicio a pues a la comunidad y tener la difusión de las principales noticias, ya sea de México y del mundo, para que se difunda, o sea, se aproveche estos medios de comunicación y se puedan difundir. Entonces, para ser una verdadera estación tendríamos que haber, se tiene que tener se debe tener una parte de noticias y nosotros comenzamos con las noticias con la particularidad de que no solamente iban a ser noticias como se deben de hacer. En mis inicios de radio, yo tengo pues ya más de 30 años en los medios de comunicación, sobre todo en radio. Yo comencé como productora en Radio Red. Pero además fue muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste? Comencé a los 16 años, entonces ahí tuve la fortuna de estar pues viendo cómo se realizaban las noticias con Gutiérrez Vivo. Entonces este bagaje lo aprovechamos para poder hacer noticias, pero la diferencia es con una visión filosófica, desde un ángulo también o desde una crítica filosófica a los hechos. Entonces, y no es algo que nosotros hayamos inventado, ¿no? Hay que recordar que hubo filósofos que también se dedicaron al periodismo para poder vivir, ¿no? Entonces ahí está el caso de Sartre o de Camus. Entonces, pues no estamos inventando el hilo negro, sino que estamos dando las noticias desde un ángulo filosófico y con también la sorpresa de que, bueno, tengo que reconocer, al principio en la estación, el programa con mayor audiencia era La Nave de los Locos. Ya al comenzar con las noticias, pues quedó desplazado La Nave de los Locos, lamentablemente para Pedro, pero con mucho, o sea, fue donde empezamos a crecer internacionalmente. Les interesaba obviamente saber de noticias de México con un punto de vista muy crítico, sin ningún partidismo, nosotros somos independientes, entonces nadie nos pues calla, no nos dicen qué decir o cómo decirlo o qué cosa decirlo, sino que nosotros vamos eligiendo lo más destacable y lo que tiene que ver con entrelazando las noticias internacionales. Entonces empezamos a crecer internacionalmente gracias a las noticias desde un punto de vista filosófico, las noticias de Radio Sofando. Y así, llegamos ya a tantos países, a todos los continentes, llegamos a más de 100 países con estas noticias y que tiene una enorme audiencia. Y bueno, las noticias pasan a mediodía, horario central de México, y a partir de las 22 horas, horario central de México. A veces, de acuerdo a las noticias, pues tiene una duración de 2, de 3 y a veces hasta de 5 horas, ¿no? Dependiendo de los análisis que se estén dando. Sobre todo aquí tengo que mencionar que la parte de análisis la tiene sobre todo Pedro Tello porque ha estado pues con todo su bagaje, no solamente de filosofía, en este caso como su profesión es arquitecto, pero también tiene la profesión de músico y obviamente también estudió filosofía. Entonces, la parte técnica de los asuntos que pasan nacionales e internacionales que tienen que ver con ciencia y tecnología, pues las abarca muy bien. Y también, obviamente también tiene la carrera de periodismo, entonces pues se conjunta con la de filosofía y entonces da un análisis muy profundo con bases técnicas
Y aparte de eso, pues su trayectoria como auditor en Pemex, que está muy relacionado con lo que pasa en México y con el mundo, porque pues el mundo todavía lamentablemente pues se mueve con petróleo, ¿no? Entonces sabe muchas cosas cuando pues si algo pues incluso que no tenga nada que ver con el petróleo, si hay una falla eléctrica, pues también tiene que ver de alguna forma con una, en algún caso, de que pues falta petróleo porque se encareció en la pandemia, fue crucial el petróleo porque no había forma cómo transportarlo, entonces hubo una crisis. Entonces, esto lo explicó muy bien Pedro en su momento, porque había toda esta crisis que tenía que ver con la falta de abasto de petróleo. Entonces, con en este caso, todo lo que es su experiencia laboral en partes que tienen que ver con ingeniería, con arquitectura, y pues con otros rubros, pues, o sea, se va conformando un gran análisis y profundo análisis de las noticias. Y entonces esto nos ha dado incluso en el primer año que lanzamos nuestras noticias, el premio a mejor noticiero en 2006, porque pues precisamente el enfoque que estábamos dando es un enfoque completamente sui generis, o sea, puede ser la misma noticia, pero si la enlazamos, si la entrelazamos, si relacionamos con otras noticias que están pasando, vamos entendiendo por qué se van dando estos sucesos y qué se puede prever de esos sucesos que se entrelazan, y esto es filosofía de la historia. Entonces, pues es algo que nos ha dado mucho gusto, porque no solamente nos han reconocido como estación de radio por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México, hemos tenido el Premio Nacional de Locución como estación de radio por internet, también hemos sido premiados por las noticias de Radio Sofando, entonces, y bueno, y también por el programa Radio Sofando. Entonces hemos ya tenido esta trayectoria con esta estación, bueno, ambas estaciones, radiosofando.com, radiosofando.com.mx, que nacieron casi a la par. Obviamente empezó radiosofando.com, obviamente también con estos errores, ¿no? Estos traspiés, y ya MX salió pues ya en este caso ya dando los primeros pasos en enero, ¿no? Entonces, pero ya muy firmes. Entonces, otro de los programas seguiría en antigüedad de nuestros programas originales. Bueno, de nuestros programas originales está el de Alex Tello, El extravagante y curioso mundo de la imaginación, en donde se habla de mitología, se habla de seres mitológicos que están relacionados con la historia. Entonces es un análisis histórico y también de leyendas, un recuento de leyendas, pero de diferentes países, que también esto nos ha dado muchísima pues permeabilidad en países que ahí es donde entramos en África, gracias a este programa de Alex Tello. Y bueno, que además ya fue reconocido también, ¿no? Sí, por la asociación, bueno, por el Premio Nacional de Locución que pues se le reconoció por esta labor de difusión de conocimiento de todos los pueblos, porque ha hablado de leyendas, o sea, de personajes de África, de América, de Europa, de Asia, de Oceanía, y entonces habla de estas tradiciones, de estas leyendas, de este folclore, en donde pues se entrelaza mitos, se entrelazan leyendas, incluso se entrelazan historias. Entonces, Pedro Alejandro Tello Carrasco, pues tiene este programa mejor conocido como Alex Tello en los medios de comunicación, y nos pues ha dado esta difusión en lugares que no esperábamos, ¿no? Irlanda, o sea, Irlanda, tenemos esta audiencia por este programa de Alex Tello, que pues empezaron entrando, ya que él habló de todo el folclore irlandés,
y de ahí se quedaron ya con las noticias y se quedaron con Radio Sofando y con toda la programación y vuelvo a repetirlo, Irlanda en esos momentos es el tercer país que más nos escucha a nivel de 24 horas, o sea que está permanentemente escuchándonos y pues después seguiría de los cuentos, ¿verdad? cuentos y leyendas. Cuentos y leyendas, surgió porque pues queríamos transmitir también otra de las todo algo que pide una estación para una estación de radio o de televisión en México pues ya lo que ya no es era la ley de radio y televisión que ahora ya no está vigente, pero era muy muy buena, en donde pues se veía que se transmitieran las tradiciones mexicanas. Entonces ahí empezamos en Día de Muertos a grabar cuentos, teatralizarlos, o sea, o hacíamos radioteatro y pues poníamos estos cuentos, empezaron a gustar muchísimo y pues no lo querían solamente en Día de Muertos, en fechas de octubre, noviembre, y entonces pues ya es cada viernes tenemos estos cuentos y leyendas y pues es a lo que también nos ha dado mucha difusión por estas leyendas y pues continúa después en orden de aparición el programa de Dianoia y Paideia, un espacio que cada vez nos piden más que podamos difundir libros, conferencias, simposios, música, ¿no? O sea, o conciertos, y es la parte cultural, ¿no? Actividades culturales, clases, libros, seminarios, talleres. Entonces, este es un espacio para difusión y que lo transmitimos todos los martes. Esto es a las 8, ¿no? De 8 a 10 o de 8 a 9, dependiendo, ¿no? De la grabación. Sí, así es. Y bueno, y culminamos con la parte de, pues, de nuestra programación original y exclusiva de Radio Sofando, pues está el programa de Pedro Tello, Construyendo nuestra convivencia con ética y estética, en donde pues este programa habla de todo lo relacionado con la construcción. Pedro, como arquitecto, pues da estos tips y que al principio lo daba, o sea, empezó como una emisión mensual, pero al ver también que tenía mucha audiencia, mucho rating, pues lo fue haciendo cada semana y ya tiene estos programas semanalmente, todos los jueves a las 22 horas, para que, pues, hablar desde temas de cómo detectar si hay humedad, cómo detectar si, por ejemplo, el que llamó mucho la atención fue el de los elevadores. Cómo dar mantenimiento a los elevadores y ver que no se te vaya a caer el elevador, te vayas a quedar atorado ahí o atrapado. Y cosas tan simples, pero que son parte de la vida cotidiana porque vivimos en ciudades. O sea, ya pues tenemos, todos tenemos, o bueno, afortunadamente la mayoría tenemos pues servicios de drenaje, de agua, y entonces estamos expuestos a que se rompa. Hablaste de cómo, por ejemplo, en invierno se rompen las tuberías, y bueno, hay un sinfín. Ese también lo pueden descargar en iVoox, buscan iVoox, Construyendo nuestra convivencia con ética y estética, y ahí pueden descargar gratuitamente estos programas. Y bueno, esa es la parte de nuestros programas originales y exclusivos. Ahora, hay una parte que también nos llamó mucho la atención en estos 10 años, colaboraciones, en donde tenemos que reconocer al doctor José Manuel López García, que desde Gijón, España, pues transmite sus comentarios filosóficos. Él es doctor en filosofía, además de ser periodista, y él transmite todos los martes de 4 a 6 de la tarde, horario central de México, o sea, de 16 a 18 horas, horario central de México. Sus comentarios ya tenemos con él como 8 años, ¿no? No más. Ya. O sea, fue en el primer año, porque llevamos 10 años como estación. Yo creo que sí, porque... ¿9 años? Sí, como entre, 8 o 9 años, porque él en un inicio nos empezó a mandar audios. Y después ya como programa ya los conjuntamos en una barra de 2 horas
Bueno, primero 1 hora y después lo hicimos, Sí, de 2 horas. creció a 2 horas por el rating que Pero tenía. es que José Manuel, además de ser pues un experto en filosofía, da clases, en fin, es todo un personaje, es periodista. Sí, sí, y creo que realmente tenemos que decir, los inicios fueron que pues tú, o sea, una de tus labores es ver cuál es el impacto de Radio Sofando mensualmente. Y una vez viste un artículo que decía Radio Sofando en Ajá. España y Sí, así entonces es. dijiste, ¿quién está hablando? ¿No? O sea, lo primero que pensamos es que habían copiado el nombre, ¿no? Y no, era un artículo de como periodista de el doctor José Manuel López García que hablaba de nuestra estación y pues que la recomendaba. Entonces le escribimos para agradecerle y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que él tenía sus colaboraciones en, en periódico y le pedimos que si nos las podía grabar y entonces ya empezamos a transmitirlas y como cápsulas y ya después empezó ya el programa de 1 hora y ya por todo el contenido y porque tiene mucha audiencia, están en 2 horas, ¿no? Y ya incluso hasta se hacen temas, ¿no? O sea, habla de un tema y están las 2 horas sobre ese tema y tiene muchísima audiencia. Entonces, pues agradecemos también esta colaboración al doctor José Manuel López García que nos envía estas colaboraciones y que también tiene su colaboración en las noticias, o sea, Sí, es permanente. como periodista, ella es un análisis del suceso que él está viendo, sobre todo de España. Sí, y bueno, aquí nada más aprovechando el paréntesis, el hecho de hablar de menciones internacionales, Radio Sofando ha aparecido en menciones de Europa, por ejemplo, en una revista portuguesa de filosofía, apareció la mención de Radio Sofando, apareció pues bueno, en la prensa a través de la autoría de José Manuel López García, antes de que nos conociéramos. Apareció con el doctor José Barrientos, a quien le mandamos un saludo. Él nos incluyó, creo que tengo el dato de 2 libros de filosofía práctica. Sí, porque es una filosofía aplicada que es en ese caso en radio, ¿no? En medios de Así es. comunicación. Entonces, y bueno, cuando menos es lo que nosotros hemos contabilizado. Y bueno, además aquí en México hemos tenido menciones en universidades, en revistas de universidades, y hemos tenido la suerte, y también les agradecemos mucho a los que nos han invitado, a hablar del proyecto de Radio Sofando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en La Salle, en lo que es la Universidad Iberoamericana, En la la Panamericana. Panamericana. Entonces, En algunos centros culturales así es. de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca. Y bueno, de forma internacional, la invitación ya en 2 ocasiones en la Universidad Complutense de Madrid y también en Colombia, ¿no? En Sí, la del... Cauca, no, no, fue... la Universidad de Colombia, Sí, porque de hecho es de las universidades más antiguas no, en la que nos invitaron de la más antigua, que fue la primera universidad, fue la de Ecuador, en donde nos invitaron también para hablar y también y después por la situación de los procesos de paz, tú Sí. fuiste invitado. Sí, bueno, ahorita en un Sí, momento más les... entonces, También la Universidad de Anáhuac aquí de... ajá. Entonces, bueno, hemos sido invitados por este proceso precisamente de que demostramos lo que, o sea, antes de hacer Radio Sofando, incluso como programa, nos decían que no se podía transmitir filosofía, pues que era algo muy difícil para que lo entendieran, ¿no? Entonces nos dimos a la labor de hacer asequible, o sea, los conceptos filosóficos. No es de que los rebajáramos o los ridiculizáramos, sino que lo explicábamos para que cualquiera pudiera entenderlo, tuviera o no bagaje filosófico, tuviera conocimientos previos de filosofía. Entonces, creo que esa es la parte en que Radio Sofando ha contribuido a la difusión filosófica, porque no queremos pues hacer que la filosofía parezca algo inalcanzable o que solamente un gran erudito puede comprender. No, la filosofía es parte del ser humano, la filosofía es parte de nuestra civilización. Entonces,
y que yo lo he dicho en otros programas, si podemos los movimientos sociales que han cambiado al mundo han iniciado con el pensamiento de un filósofo o con el pensamiento filosófico. Bueno, aquí ya tengo el dato, fue la Universidad del Cauca, en Colombia. En Colombia. También aquí de las que no habíamos mencionado, la Universidad de Pantlato. Claro. Ajá. También nos invitaron al IEMS, Instituto de Educación Media Superior, al CECAPFI también, y pues... Y la de Ecuador, o sea, sí, la Universidad de San Marcos. San Marcos. La Universidad de San Marcos, es que no recuerdo si es Ecuador o Perú, pero es Perú. Perú. Sí. La Universidad de San Marcos de Perú, que lo fue la primera universidad en Latinoamérica, y que realmente pues hablamos de lo que es la labor de Radio Sofando. Entonces, estos 10 años han pasado volando. Ya, de hecho, por eso dijimos, ya son 10 años y seguimos con muchos proyectos, seguimos con estos programas de Radio Sofando, los programas de Pedro y la Nave de los Locos y también, bueno, otro programa que nos ha incluso, que no es original, pero sí pasa en Radio Sofando, es la de la Mesa de la Incoherencia de Tony Gress, que también le enviamos un saludo. Ya tiene pues ya más de 5 años colaborando con nosotros. Cada semana él pasa los jueves a las 8 de la noche de 20 a 22 horas, en donde pues habla con la frescura de los jóvenes, pero también trata de comprender el mundo que nos rodea y ver cómo ven los jóvenes la política, la ciencia, la tecnología y todos los sucesos que nos están dando, obviamente con el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Y en este caso de los jóvenes mexicanos. Sí, y dentro de pues algunos de los principales colaboradores que hemos tenido en este tiempo, desde luego está el doctor José Manuel López García desde Gijón, España, Soledad Hernández Bermúdez desde Madrid, España, Mario Figueroa desde Hollywood, California. Que nos daban reportes de lo más fresco. Sí, así es. Del mundo del espectáculo. Y Marcelo Alejandro Pérez desde Buenos Aires, Argentina. Son algunas personas que se han sumado al proyecto de Radio Sofando. Y como les comentaba, pues dentro de las publicaciones donde hemos estado referenciados, Filosofalando, número 6, revista portuguesa de filosofía aplicada, del año 2014, ahí apareció Radio Sofando. Memorias culturales de la Universidad de Guanajuato, en la revista Locutor, también, en Diario Alerta Digital, Periódico El Día, El Hijo del Cronocropio, que es de la Universidad de San Luis Potosí, en fin. Hemos tenido la suerte de que haya gente que le haya interesado el proyecto y que se haya enamorado de él como nosotros, ¿no? Claro, también dimos una ponencia sobre la radio filosófica en el último Congreso de Filosofía Internacional que se realizó en Guanajuato, sí, en la universidad. En 2023. Entonces, ahí también hablamos de cómo es que hemos transmitido la filosofía y llegado a todo el mundo y cómo sí es viable a través de estos medios. También quisiera comentar que en esta labor, hablando ya del programa Diano y Paideya, hemos tenido realmente un gusto de recibir pues artistas y difundir su labor, pero quiero destacar a dos. En este caso, el primero fue el gallo de Michoacán o... No, el gallo de Chiapas. Perdón, el gallo de Chiapas, que le hicimos una entrevista y habló de lo que es la tradición de ser pues mariachi. Él vive en California. Y entonces él nos comentaba que pues su labor no solamente era pues por ser mariachi, sino por difundir la tradición mexicana del mariachi en Estados Unidos, en California. Entonces, algo que nos llamó mucho la atención y que nos dio mucho orgullo es de que tuvo mucha aceptación esa entrevista. También igual la pueden descargar en nuestro podcast de iVoox, en entrevistas, ¿no? De Radio Sofando. Pero algo que de ahí se abrió fue primero
que una mujer dijo, pues yo tengo muchos trajes de mariachi, de charro, y se los donó para que hiciera un museo. Entonces, o sea, nos lo avisó y entonces hicimos otra entrevista para que hablara de ese museo del mariachi, en donde pues gracias a esa entrevista pues se dio pues ese ofrecimiento Así es. de donar los trajes de charro para que se difundiera más el mariachi en ese caso en California. Sí, y bueno, aquí también hubo otra anécdota con el Gallo de Chiapas, le mandamos un saludo. Nuestro amigo, después de que él me presentó una canción que le hizo a Rubén Darío, Ujú. poeta nicaragüense, pues alguien que lo escuchó lo invitó a grabar una película precisamente biográfica de este poeta nicaragüense, de Rubén Darío, En donde iba a salir su donde iba a canción. salir su canción y él, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el mundo, pues, parece demasiado grande, pero a veces es pequeño, ¿no? Entonces ahí, pues el hecho es de que no solamente, o sea, se pueden hacer entrevistas para decir cuál es tu canción y dónde te vas a presentar, pero ya cuando haces las cosas desde un punto de vista filosófico y ves que una persona le preguntas, bueno, ¿y por qué quisiste ser mariachi, no? Entonces ya ahí se ve que pues no solamente es por cantar o por ganar dinero, Sí. sino porque en este caso, en el caso del gallo de Chiapas, así lo pueden encontrar en Es cualquier, Aurelio Reyes, el Gallo de Chiapas, pero vamos, se le encuentra internacionalmente así como el en gallo. redes como el gallo de Chiapas. Entonces, él al demostrar que él tenía algo más allá, ¿no? Sino que no se muriera, ¿no? Pues la tradición del mariachi, pues esto le abrió las puertas no solamente a difundir a través de un museo y a difundir a través de sus composiciones ya en el cine, ¿no? Entonces, a difundirse. Entonces, esto va abriendo precisamente cuando uno profundiza en lo que hace y no importa cuál sea el tema, ¿no? Y otro de los artistas que quisiera mencionar en estos 10 años fue de nuestro amigo uruguayo, que nos contactó, o sea, nos dijo que quería pues difundir sus canciones porque sus canciones tenían un mensaje y pues él había escuchado Radio Sofando, lo había escuchado obviamente en Uruguay y nos fue pues dando nos fue escuchando, fue viendo que pues lo que manejamos en los temas de Radio Sofando tenía que ver mucho con su sentido también de la vida y ahí fue que nos contactó. Sí, nuestro amigo ahora en redes sociales aparece como Paul Pedrini, pero realmente ahora en un momento más les voy a dar su nombre artístico porque él ya tiene, pues además de todo esto, tiene pues varios discos. Él le gusta el funk y le gusta el jazz. Y en este caso, pues... Vamos, ha hecho temas, covers, ¿no? De estas, de canciones que le gustan, que tienen ideas que él se relaciona con su forma de pensar. Y esto también tiene que ver con sus creaciones que quiere pues manifestarlas y pues nos dio mucho gusto difundirlo en todo el mundo y esto también le abrió las puertas a otros programas, a otros espacios y Sí, su nombre completo es Pablo Silva Andaite. pero lo encuentran Como Pablo Silva Andaite. Andaite o pues como les decía en redes sociales está como Paul Pedrini, pero es Pablo Silva. Entonces, y esos programas también se pueden descargar en iVoox, ¿no? Sí, y bueno, hablando también de contactos internacionales, pues hubo un caso también de unos músicos panameños que se Sector contactaron, 9, ¿no? Sector 9, sí, se contactaron durante la pandemia y ellos nos dijeron concretamente, queremos entrar a América Latina y sobre todo a mercado mexicano y latino de Estados Unidos por Radio Sofando.
Entonces también fue un orgullo, ¿no? Que nos Sí. buscaran porque realmente no, vamos, jamás esperamos esta, eh, pues respuesta, ¿no? De que si queremos ya estar en un espacio de Radio Sofando para difundirnos. Entonces, fue completamente sorpresas, ¿no? Sorpresas de estos 10 años y que también esto nos llevó también a animarnos cuando cumplimos 10 años del programa de Radio Sofando a hacer nuestro primer congreso internacional de filosofía y que pues invitamos a personalidades del mundo de la filosofía, pero también de otros ámbitos que les interesa la filosofía. Entonces también este congreso internacional está, se puede descargar en iVoox, pero también lo pueden encontrar así, uno congreso de internacional de filosofía de Radio Sofando. Ujú. Entonces, estos sitios, y no quiero mencionar a los participantes porque no quiero dejar a alguien fuera y entonces sería injusto, pero ahí encuentran, fueron personalidades obviamente de México, de España, de Italia, de Argentina, también de Portugal, o sea, y Rusia, o sea, al mismo tiempo, porque el representante es de origen ruso, pero vive actualmente en Portugal. Entonces, y bueno, de Estados Unidos y de Colombia. Entonces, fueron de varios países que conjuntamos esta colaboración para mencionar qué es lo que la filosofía aporta al mundo en el 2021, que fue cuando cumplimos 10 años del programa Radio Sofando y entonces hicimos este congreso internacional. Ese es uno de nuestros proyectos, ¿no? Seguir con el segundo congreso internacional es uno de los proyectos. Y bueno, seguir con estos programas. Así que, pues este medio está realmente podemos afirmar ya después de 10 años que la filosofía se puede transmitir a todo el mundo, les interesa, hay mucha audiencia y que eso abre también la posibilidad a que de otros ámbitos quieran entrar a un espacio filosófico. Sí, y además, mira, Vicky, ya hemos hablado de la parte de espectáculos, la parte De de noticias noticias culturales. culturales Ajá. y bueno, también de la academia. Ha habido, pues ciertamente al principio había un escepticismo, ¿no? Ajá. Había un escepticismo, por llamarle de alguna forma, pero después vemos que ya se han venido sumando. Hemos hecho, pues, algunas alianzas con asociaciones filosóficas mexicanas, con el Observatorio Filosófico de Gabriel Vargas, en fin. Entonces, creo que ese trabajo conjunto es lo que le hace bien a la filosofía, a la cultura. Y sobre todo, también, antes de dejar el tema de cómo nos ve el mundo, cómo nos ven a Radio Sofando, creo que nuestra intención nunca fue querer usurpar el labor de la academia. La academia tiene su lugar muy establecido. La academia es para estudiar a fondo, estudiar de manera sistemática. Radio Sofando es para mostrar lo que hay. Pero, Y para enganchar a la filosofía, ¿no? claro, Con la vida cotidiana. O sea, realmente es mostrar que la filosofía está presente en cada así uno es. de, vamos, a ver, algo tan simple como decir, bueno, lo que estoy haciendo en mi trabajo está bien o está mal. Eso ya es un problema filosófico, si es ético lo que estoy haciendo o no es ético. Sí, claro. Entonces, si cada paso que damos está permeado de filosofía, porque si queremos que algo se vea bonito, no solamente resulte bien, sino que sea bonito, ahí está un concepto estético. Entonces, y esto desde un niño pequeño, o sea, ¿por qué hiciste este dibujo y le pusiste ese color? Pues para que se viera más bonito. Uh-huh. O ¿por qué se están realizando estas cosas? Pues porque quiero que me recuerden. Entonces, en nuestra vida la filosofía está presente y no nos damos cuenta. Nosotros a lo mejor no nos damos cuenta que tenemos la filosofía dentro de nosotros, tenemos un pensamiento filosófico en nuestro interior y que a veces no sabemos entenderlo
hacerlo porque no nos dan las pautas, ¿no? De que ya Claro. hubo, pues la humanidad, está la humanidad antes y que ya habló sobre el amor, sobre la muerte, sobre la vida, sobre la existencia, sobre la realidad. Entonces, vamos, hay tantos temas y que en Radio Sofando, o sea, tantos temas y que no hemos, allá en 10 años y vamos, hay tantos temas más por hablar Sí. y bueno, tenemos aquí la fortuna de que pues nos siguen pidiendo, ¿no? Algunos Claro. temas que para que los abordemos en Radio Sofando y personas que dicen, bueno, es que yo no sabía qué era la filosofía, ni siquiera sabía que existía y hemos tenido también el inmenso honor de saber de personas que dicen, gracias a conocer lo que es la filosofía, me animé a estudiar filosofía. Sí, y otro punto que yo creo que también es importante mencionar es que pues no solamente tenemos el papel de la difusión, sino que al momento de transmitir las ideas, la retroalimentación que nos llega, a veces la gente nos escucha, no nos comenta nada, pero eso no quiere decir que no se esté despertando un pensamiento crítico Claro. porque simplemente, por ejemplo, con los análisis filosóficos, ya que hablabas de la ética, ¿no? La ética que pues está presente y a la vez no está presente en muchas áreas de la vida. El problema de esto es que la filosofía, por las preguntas que se hacen, por la ética y por otras cosas, resulta ser un quehacer bastante incómodo. Desde la época de Sócrates, Giordano Bruno, Séneca, que han sido mártires de la filosofía, Pues sí. pero sin llegar a ese punto, sin llegar a ese extremo, cuando nos retroalimentamos o nos retroalimentan con críticas destructivas, agresivas, nos damos cuenta que quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. ¿Por qué? Porque, No quieren que sigamos, ¿no? claro, porque la filosofía de entrada Incómoda. ha sido incómoda, Ujú. incómoda para el poder, incómoda para la religión, incómoda para muchas formas de pensamiento dominantes, pero ahí es donde nos damos cuenta que vamos bien. Y bueno, y aparte que ha sido el parteaguas para que salgan mucho más programas. Sí, No podremos afirmar si hay otra estación, ¿no? O sea, porque que no, dé las 24 horas y conceptos filosóficos, pero sí muchos programas, muchos podcasts en donde ya se está abriendo a que vean, escuchen filosofía. Entonces, y a lo mejor son más especializados, a lo mejor ya son para un público más específico, pero se está abriendo a los medios masivos de comunicación y esto, vamos, hasta allá en el argot de la política, ¿no? Cada vez se oye más de conceptos filosóficos. o de citas de Sí, de filósofos, ¿no? filósofos, ¿no? Entonces, es realmente muy gratificante ver cómo ha avanzado la difusión de la filosofía y es gratificante saber que hemos aportado nuestro granito de arena para ello, pues aprovechando nuestras habilidades, ya sea en los medios de comunicación o ya sea en la ingeniería o en el arte. Entonces, por eso hicimos este programa, porque es nuestro cumpleaños, nuestro 10º cumpleaños, una década de Radio Sofando como estación de radio filosófica desde México para todo el mundo y pues nos han buscado también para difundir congresos, ¿no? Está el de Juvenal en Puebla, ¿no? O sea, Sí. congresos de humanismo o de hermenéutica. Entonces, pues sí, estamos muy contentos, muy satisfechos, pues hasta donde el cuerpo aguante seguiremos difundiendo filosofía y ya estamos pues con la tan satisfacción de que esto se está dando en muchas partes y va a seguir, ¿no? Va a seguir, ya no se para la filosofía, la han quitado de muchas aulas, incluyendo en México, la enseñanza filosófica, pero ya la filosofía no la va a detener nadie porque está en los medios. Así como ya hubo grandes pensadores y están sus libros, está la difusión de esos grandes pensadores y de sus obras en los medios de comunicación. Entonces, no les dé miedo difundir la filosofía. Vamos, hemos transmitido 15 horas de la política de Aristóteles y con rating internacional. No sé si alguien puede decir yo me aventé las 15 horas, pero
pero hubo rating y hubo audiencia durante esas 15 horas. Entonces, la filosofía le interesa al mundo porque el mundo es filosófico. El mundo, el ser humano ha pues transmitido la filosofía a veces sin querer, a veces con sus propios actos y propios pensamientos, y la filosofía está presente. O sea, la filosofía es una parte intrínseca del ser humano, es parte inherente de nosotros, y por eso no se puede ocultar, no se puede quitar. Y así pues acaben los medios de comunicación, incluso no existieran ya los libros, siempre va a haber filosofía, porque siempre va a haber, mientras haya un ser humano, incluso ahora ya hay otros estudios, ¿no? En donde se va más allá, que el pensamiento o conceptos de belleza, de bien, de mal, de verdad y falsedad, no solamente son exclusivos del ser humano. Claro. Entonces ahí ya se abre otra posibilidad, o sea, siempre, mientras haya un pensamiento racional, un pensamiento lógico, mientras haya la búsqueda de la verdad, mientras haya la búsqueda de la belleza o la percepción de belleza, que se pregunte, bueno, ¿qué es bello? ¿Qué es feo? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? ¿Qué es falso? ¿Qué es verdadero? Y además la pregunta es si el arte tiene que ser así. Ajá. Que esa es parte de la estética. Entonces, todo tiene que ser bello, ¿no? Y bueno, y la parte lógica, ¿no? Que es falso, que es verdadero, que es bueno, que es malo, que estaría la ética. Entonces, en fin, hay tantas preguntas, y mientras haya alguien, una persona, ya sea humana o no humana, que se las realice, estará la filosofía. Así que la difusión de la filosofía no va a terminar. Siempre va a estar, ya sea de una forma, ya sea a través de forma oral, de forma escrita, en los medios masivos o de boca en boca, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas las personas que han escuchado Radio Sofando, que nos han seguido estos 10 años o que apenas están descubriéndonos. Gracias por visitar radiosofando.com, radiosofando.com.mx, que se transmite las 24 horas, los 365 o los 366 años, de acuerdo, 366 días del año, de acuerdo como sea el caso. Entonces, pues gracias por estar participando de Radio Sofando, filosofía en radio para todo el filósofo que llevamos, para el filósofo que todos llevamos dentro. Y bueno, antes de concluir, Vicky, porque pues realmente no tenemos pensado hacerlo esto muy largo, pero yo también quisiera exponer públicamente que Radio Sofando pues fue tu idea. Vamos, en el mundo hemos encontrado gente de Perú, gente de Argentina, gente de El Salvador, que utiliza el nombre de Radio Sofando, pero Radio Sofando tú lo creaste. A ti se te ocurrió la palabra, a ti se te ocurrió el concepto, se te ocurrió el programa, se te ocurrió lanzarlo como estación. Y creo que eso es importante reconocerlo, ¿no? Porque si no lo hubieras hecho, pues igual seguiríamos, no sé, como ahora los streamers que de vez en cuando sacan una cosa y otra, pero todo ese orden, toda esa estructura, pues se debe a ti, ¿no? Entonces es justo mencionarlo, es justo que se sepa. Y además también ahí conjuntaste tu experiencia dentro de los medios de comunicación para poderle dar una forma que no es fácil, ¿eh? Esto no es algo que se improvise. Si algo tienen las estaciones de radio y los medios, es una estructura que el que no sigue la estructura, pues difícilmente sobrevive. Entonces, creo que el éxito de estos 10 años se debe en gran parte a ti también. Pues yo quisiera mencionar que siempre me interesó la filosofía. Desde que descubrí en el diccionario la palabra filosofía, quise aprender filosofía, y pues contra viento y marea logré entrar a la Facultad de Filosofía en la UNAM. Y bueno, pues de ahí, por azares del destino, entré a los medios de comunicación a los 16 años, a Radio Red. Y entonces creo que cuando alguien habla del destino, yo sí creo en el destino, porque si no hubiera entrado por azares del destino a
a Radio Red, pues no hubiera tenido esa idea de transmitir la filosofía, ¿no? En los medios masivos. Pero también yo tengo que hacer un reconocimiento, Pedro, porque, o sea, uno puede tener muchas ideas, ¿no? Pero sostenerlas es lo importante. Y quien ha sostenido los 10 años, físicamente y en este caso dando la continuidad eres tú. Entonces, Pedro Tello es el director ejecutivo, o sea, el concepto de director ejecutivo lo tiene Pedro Tello, porque sin él no se estarían haciendo las mejoras en el campo de los micrófonos, de las consolas, de las transmisiones, ver cuál es el mejor buscador, no es, bueno, también el mejor buscador, pero en este caso el mejor servidor, ¿no? Y entonces, pues uno está en Europa y otro está en Canadá, y entonces así hemos estado, y sobrevivimos a la pandemia, pues obviamente por tu labor de hacer Radio Sofando de una forma pues muy, muy asequible, que pueda llegar a todo el mundo con la calidad de una radio profesional y con los medios que tú diste. Entonces, esto, y tú proporcionas, ¿no? Día con día. Entonces, esto, Radio Sofando, pues tal vez fue mi idea, pero quien lo sostuvo y lo sostiene eres tú. Entonces, pues es un trabajo en equipo. Sí, claro. Y también tenemos que mencionar a Alex Tello, que pues sin esas ideas, ¿no? Que tienen los jóvenes ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no dicen esto? O sea, no estaríamos en podcast si no fuera por Alex. No estaríamos con esos temas que han llamado tanto la atención. Vamos, no estaríamos que nos estuvieran escuchando en África, por ejemplo, o en Oceanía, si no fuera por esos temas que nos propone, porque precisamente dice, bueno, es que a la gente quiere saber sobre esto, pero ¿cómo lo ve la filosofía? Y entonces, esa es la colaboración que nos ha dado nuestro hijo durante estos 10 años. Y por último, quiero mencionar, ¿no? Esto tampoco hubiera surgido, o sea, Radio Sofando no estaría al aire, no estaría ni como programa ni como estación, si no hubiera sido por el gran apoyo y sin el inestimable apoyo de la doctora Rosalía Buaún Sánchez, que nos dio la oportunidad, primero como programa en Radio Central de Abasto hace 11 años, y que pues nos ha pues abierto las puertas, ¿no? Y nos ha reconocido como estación. Entonces, sin esa visión de decir, bueno, ¿y por qué no la filosofía en radio? Una mujer que ha sostenido la Asociación Nacional de Locutores de México y que la ha engrandecido y la ha llevado a otros niveles durante mucho, mucho tiempo, tuvo la visión de decir, bueno, pues la filosofía debe estar en radio, y nos dio la oportunidad de estar en radio por internet, y de ahí pues ya. El resto no es historia, una década de historia de cómo hemos llegado a muchos países. Y bueno, si hay algún país, a lo mejor llegamos a más y no nos damos cuenta, ¿no? Porque también es otra cosa que nosotros, pues decimos, llegamos a más de 1000 ciudades o a 118 países, porque es de lo que tenemos conocimiento, porque constantemente lo estamos buscando, ¿no? En Google, o tenemos nuestros buscadores, pero tenemos que ser también honestos, o sea, no tenemos la infraestructura para poder pagar un buscador de alta gama, ¿no? Entonces, cuando hemos recientemente en este último año tuvimos ya acceso a otro buscador que nos va viendo, o sea, desde dónde nos están escuchando, pues nos sorprendimos porque teníamos las 47 repetidoras, ¿no? O sea, el conocimiento de las 47 repetidoras, pero de la permanencia de otros, o sea, sitios que no son repetidoras, sino que nos están escuchando ya permanentemente. Entonces, nos damos cuenta que es enorme, ¿no? El impacto, y que a veces ni nos damos cuenta hasta dónde llegamos. Y por eso también ratificamos nuestro compromiso de tener una radio
con ética, ¿no? O sea, de nuestras noticias no vamos a dar algo que no hayamos nosotros verificado. Nos han llegado muchos, pues como se dice aquí en México, borregos, ¿no? De que te doy una primicia, ¿no? Para que la digas. Sí, o fake news, ¿no? Ajá, y ajá, para que se conozcan, o sea, en el argot internacional. Pero nosotros tenemos una ética y que también, a pesar de que nos digan que no digamos algo, pues yo creo que es como decir, pues ahora lo decimos más, ¿no? Si no quieres que esto lo digamos, pues más hablamos sobre ello, ¿no? Sí, la Entonces, censura, ¿no? Que sufren los medios. entonces hemos sido un sitio libre, tanto en noticias como en nuestro programa de Radio Sofando, que a pesar de críticas, a pesar de que dicen, es que eso no hablen mal de nuestro presidente o de su presidente, vamos, de nivel presidencia o de otros niveles, no nos hemos callado. Claro, porque esa es parte de la labor de la verdad, ¿no? Y El filósofo busca la verdad igual que a el pesar de periodista. todo, ¿no? Entonces, tenemos un compromiso de ética, un compromiso pues, de verificar fuentes, pues, de documentarnos, ¿no? Antes de hablar, porque incluso hasta en la nave de los locos podría parecer que se habla de cualquier cosa o de algo completamente sui generis, pero está verificado, o sea, tú lo verificas los temas, claro. Entonces no es algo que lo estemos improvisando. Entonces, este nivel de profesionalismo, pues lo estamos dando gracias obviamente a nuestra trayectoria en medios o trayectoria en el arte, o sea, en la música o en la arquitectura, en la ingeniería. Y este compromiso lo estamos permeando para que este sitio siga siendo, o sea, radiosfando.com y radiosfando.com.mx sea un sitio en donde diga, quiero escuchar filosofía, quiere escuchar conceptos filosóficos, pensamiento filosófico, crítica filosófica, o noticias filosóficas, pues tengan la confianza de que nosotros estamos dando lo mejor para que esto pues realmente les llegue un producto de calidad y que tenga trascendencia, que nosotros vamos, y sobre todo, Pedro, aquí en las noticias, pues te pasas horas, ¿no? Analizando las noticias para que se pueda ver con otro punto de vista y con veracidad los hechos que van sucediendo día con día y que se relacionan no solamente en México, sino con todo el mundo. Sí, y bueno, aquí nada más quiero mencionar algunas de las personas que nos mandan saludos. Nos manda saludos Arturo Luna Jiménez. Ay, Arturo, de la Asociación Nacional de Locutores. Así es. Miguel Alvarado Villafuerte, el pintor y artista plástico Fernando Olvera Rod, Chela Medina, nuestro amigo Alejandro Medina, Gaby Chávez, Felipe Juan y pues algunos otros que no dejaron su nombre, pero que nos felicitan por estos 10 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos van a estar escuchando y viendo en Susi Quiñones también está. Susi, o sea, muchas gracias porque son personas que nos han seguido desde los 10 años, desde que iniciamos con el programa, no, desde hace 14 años que iniciamos con el programa de Radio Sofando y que ya se enlazó con nosotros en la estación de Radio Sofando. Muchas gracias, saludos a todas las personas que han estado con nosotros desde el inicio de Radio Sofando como programa y como estación, y a las nuevas personas que se van a unir a esta aventura filosófica, pues muchas gracias. Nos pueden escuchar en radiosofando.com, radiosofando.com.mx, a través de YouTube buscan Radio Sofando, en podcast está en iVoox, Radio Sofando, y también en ForShare, los primeros programas de Radio Sofando, y pues toda la programación exclusiva de Radio Sofando está en iVoox, así lo buscan Radio Sofando y ahí van a salir todos los pues las divisiones, ¿no? El programa de La nave de los locos, Dianoia y Paideia, construyendo nuestra convivencia con ética y estética, y los cuentos y leyendas de un México misterioso y olvidado. Así que, pues, y también en nuestras redes, obviamente en Twitter o X, está como Radio Sofando. Sí, en todas las redes nos encuentran como @Radio Sofando. Estamos en TikTok, estamos en Blue Sky, estamos en Reddit, estamos en Pinterest, también estamos en distintos blogs y también en Trends
y en Instagram y Facebook, desde luego. Ajá, y en Facebook tenemos los grupos, o sea, de Quiero Saber de Filosofía, que ya tiene más de 300,000 miembros, filosofía, literatura y política, también obviamente el grupo de Radio Sofando, humor filosófico y también filosofía aplicada en México. Todos los en Facebook, todos nuestros grupos dicen grupo de Radio Sofando. Entonces es muy fácil de identificar. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos van a ver a través de las redes, diferentes redes sociales Sí, casi 500,000 de seguidores en redes sociales. En redes sociales. Entonces, y bueno, y a todas las personas que nos van a escuchar en la retransmisión a través de radiosofando.com, radiosofando.com.mx y la descarga gratuita de nuestro podcast en iVoox, IVOOX. Les recuerdo que en cualquier buscador ponen IVOOX, iVoox, Radio Sofando, y ahí podrán descargar nuestros programas y los programas de nuestras emisiones exclusivas. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en vivo, que nos estarán escuchando en retransmisión en nuestras 47 repetidoras. Y Pedro, pues muchas gracias por ser parte de Radio Sofando y pues por apoyar este proyecto. No, también yo soy el agradecido contigo, Vicky, que me hayas invitado a este programa y a este proyecto. Y pues vamos, llevamos los primeros 10 años y aquí hasta donde dé. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.